Hi, everyone. My name's Amanda, and I'm here today with Marcella and Nafta, and we are going to talk about updates about COVID-19 and the Delta variant. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Amanda, dice. Estoy acá con Marcela y Nefta y el día de hoy vamos a estar hablando de la variante Delta del coronavirus. Marcela y yo soy Nefta de Roa, soy intérprete médico y Marcela es la enfermera especializada del día de hoy. Thanks, Nafta. So I'm Amanda, I'm the Community Engagement Manager here, and we have a couple questions about the Delta variant. But if anyone has any questions as we're going through the information, you can feel free to leave a comment and we'll answer them live. Yo soy Amanda, soy la directora del alcance de la comunidad acá en la comunidad hispana. Vamos a estar hablando de la variante Delta con Marcela y Nefta, pero también si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor escríbanla en los comentarios y con mucho gusto vamos a estar contestándoles. And if you're watching this after the live broadcast and still have questions, feel free to leave a comment. We're still monitoring the feed and we'll get back to you. Y si está viendo esto después que ya terminó la transmisión en vivo, por favor deja los comentarios. Vamos a seguir pendientes de todos los comentarios que se continúen después de la transmisión en vivo y vamos a intentar responder esas preguntas a las personas que hagan comentarios después del en vivo. Great. So Marcella, we've been hearing a lot lately about the Delta variant of COVID-19. So can you tell us sort of what is a variant and how is this Delta variant different from the COVID-19 that we kind of know? Entonces, Marcela, hemos estado escuchando bastantes información acerca de esta variante Delta y de coronavirus. Y me podrías comentar primeramente qué es una variante, qué es una variante y cómo se diferencia la variante Delta del coronavirus que normalmente conocemos. So COVID is a virus. And like many other viruses, they have different mutations to viruses. Entonces, el coronavirus es un virus que, como cualquier virus, tiene diferentes mutaciones a otros virus. So Delta is a mutation of the original COVID virus, and it's a lot more contagious than the original. Entonces, Delta es una variante, es una mutación del virus, del coronavirus, una mutación aparte, que es más contagiosa que el virus, el coronavirus normal que conocíamos al principio. And what research is showing is that the Delta variant is actually 2 times more contagious than the original variant, and that it also can cause more severe illness than the original variant. Y de hecho los estudios están demostrando que la variante Delta es 2 veces más contagiosa que el coronavirus que se estaba al principio, y también que es mucho más contagiosa que el coronavirus principal que teníamos. Gotcha. So, who is sort of at the highest risk for the Delta variant? And can anyone get it? Or, is it just certain people? Entiendo. ¿Y quién estaría entonces, qué personas estarían con más riesgo de esta variante o está afectando a todas las personas? ¿Nos puedes decir un poco de eso? So right now, unvaccinated people are the biggest concern. Por el momento, las personas que no se han puesto la vacuna son las personas que están a más alto riesgo. If you're unvaccinated, you're definitely more at risk to get the Delta variant. Si no se ha puesto la vacuna, definitivamente está más en riesgo de contraer la variante Delta. However, if you have the vaccination, you can still get the Delta variant. It's called a breakthrough infection. Pero de hecho, aunque si ya se puso la vacuna, también está la posibilidad de que pueda contraer la variante Delta. No significa que no la pueda contraer. Y esto se llama como que la variante abrió paso, se pasó que no lo detuvo la vacuna. You have a less risk to get the Delta variant if you are vaccinated.
But even if you did get it and you were vaccinated, you usually would have not as severe symptoms and less chance of being hospitalized. Sin embargo, aunque tiene menos riesgos de contraer la variante Delta cuando ya se puso la vacuna, si le llega a dar la variante Delta, aún cuando ya se puso la vacuna, tiene mucho posibilidad que le dé los síntomas muy leves, que no llegue a un punto en el que tenga que ir al hospital a estar admitido o ingresado en el hospital por varios días o en ventilador. Los síntomas serían más leves. Gotcha. So do vaccines protect against this variant? Entonces, ¿dirías que las vacunas protegen en contra de esta variante? Yeah, so the vaccine still protects against this variant. Sí, la vacuna sí protege en contra de esta variante. It still mainly protects you from getting the Delta variant. And then even if you did get the Delta variant, it would protect you from getting severely ill from the Delta variant. Aún así, lo protege de contraer la variante Delta, pero si en el dado caso que usted llegara a contraer la variante Delta, pues tendría síntomas mucho más leves y es menos la posibilidad que llegue a estar en el hospital. Mucho menos. Gotcha. So are people still able to get the vaccine at LCH? Entiendo. ¿Y las personas todavía se pueden poner la vacuna en en LCH? Yes, so you can still get the vaccine here on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. And you just can call for an appointment, and the number is 610-444-7550. Y sí, acá se puede poner siempre la vacuna acá. Los días para ponerse la vacuna son los martes, Tuesday, Wednesdays, martes, miércoles y jueves. Y puede llamar nada más acá a la oficina al 610-444-7550 para hacer su cita. Perfect. Great. With the variant, should we still be wearing masks out in public? Entonces, con esta variante, ¿diría usted que deberíamos seguir usando mascarillas, tapabocas en público? Yes. So especially with the Delta variant, you should still wear a mask, especially in indoor places. If you're vaccinated, and if you're unvaccinated, you should wear it all the time. Entonces, sí, especialmente con esta variante Delta, debería de estar usando la mascarilla en todos lados, en los lugares dentro donde está, dentro de casas, dentro de oficinas, en un lugar donde esté adentro, no que no sea público, a los que no están vacunados, más aún. Y si se está vacunado, pues también se sugiere que se la ponga. Gotcha. And when would someone be considered to be fully vaccinated? ¿Y cuándo se considera que alguien ya ha sido vacunado completamente, que está completamente vacunado? So fully vaccinated would be 2 weeks after you get your second dose. Sí, vacunado completamente quiere decir que usted ya serían 2 semanas después que le pusieron la segunda dosis. For Pfizer and Moderna, and then 2 weeks after the first dose for Johnson & Johnson. Eso sería para las vacunas Pfizer y la vacuna de Moderna. Y sería 2 semanas después que le pusieron la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. 2 semanas, pero la idea es 2 semanas después de su última vacuna. Great. And so in the news over the past week or so, we've been hearing a lot of information about booster shots. So I guess, when would someone need a booster shot? Y en las noticias hemos estado escuchando esto de recibir un refuerzo de la vacuna. ¿Cuándo podríamos usar un refuerzo? ¿Cómo funciona eso? So if you're immunocompromised, you should talk to your provider first to see if you qualify for the third dose. Si tiene un sistema inmune que puede ser comprometido fácilmente o enfermarse fácilmente, definitivamente debe hablar con su doctor pronto. But starting September 20th, it's actually recommended that most people, so excluding immunocompromised people, should get the third dose if you had the Moderna or Pfizer. Pero empezando el 20 de septiembre, es recomendado para todas las personas que recibieron especialmente la vacuna de Moderna o Pfizer,
que se empiecen a poner sus tercera dosis o ese refuerzo de la vacuna. And you should get that vaccine 8 months after your second dose. Básicamente, tendría que recibir su vacuna de refuerzo o la tercera dosis 8 meses o 8 weeks. 8 months. 8 meses después de la segunda dosis. And then for Johnson & Johnson, they're still researching that. There's no recommendation yet for a booster for Johnson & Johnson. Y para las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, todavía están estudiando si es necesario, si va a requerir una segunda dosis. Por el momento, solamente están en etapa de estudios. Gotcha. So if someone thinks they're immunocompromised, they should talk to their doctor or provider first before scheduling. Entonces, Yes. si alguien tiene las defensas del cuerpo baja o está en su sistema inmunológico tiene defensas bajas, debería de comunicarse con su proveedor lo más pronto posible. Sí, yes. Yes, sí. Thanks. And so for LCH, for booster shots, when will LCH be administering booster shots, and when will there sort of be more information? Y para LCH, para nosotros en LCH, vamos a estar dando las vacunas de refuerzo. ¿Cuándo tendríamos más información de si las vamos a estar dando o cómo más o menos cuándo tendríamos más información? So in the upcoming weeks, we'll be administering the booster shots. But right now, we're actually only doing people who are immunocompromised. So make sure if you are immunocompromised, you talk to your provider first and then decide if you want to get the third booster. Entonces, en la siguiente semana vamos a estar obteniendo más información de cómo vamos a estar administrando estas vacunas. Por el momento, estamos dando las vacunas, la vacuna de refuerzo, la tercera dosis, a las personas que tienen un sistema inmune debilitado, que pueden fácilmente enfermarse. Entonces, por eso les decimos, si alguno de ustedes está en esa situación, con esa condición, comuníquese con su doctor lo más pronto posible para que lo podamos administrar. Great. So people can just keep an eye on our social media pages and on our website to see about scheduling those as they're eligible. Sí, así que las personas nada más estén pendientes de nuestras redes sociales o de nuestra página web, nuestro sitio web, para poder obtener más información de cuándo vamos a estar administrando la tercera dosis para todas las personas elegibles. Thanks. And then the last question is that just today, we've seen in the news that the Pfizer vaccine received full FDA approval. So I guess sort of what does that mean? And does LCH have that vaccine? Y una última pregunta también, justo el día de hoy, vimos en las noticias que la FDA, la Administración de Enfermedades y de los Estados Unidos, recién le dio aprobación completa para la vacuna de Pfizer. Entonces, ¿tiene la comunidad hispana de esto? ¿O qué significa esto? Y si tiene la comunidad hispana maneras de administrarla. Okay, so full FDA approval means that the Pfizer vaccination is extremely safe. It's been through all the clinical trials that determine that it is safe for everyone most people to take the vaccine. Entonces, que sea aprobada completamente significa que esta vacuna se encontró que es muy segura para todas las personas, que todos se la pueden poner, que ha pasado por los estudios rigurosos, las pruebas que le hicieron y que se encontró que es muy, muy segura y para todas las personas. And unfortunately, we do not have that vaccine here at LCH, but you can go to vaccine.gov if you would like to get the Pfizer vaccine. Y desafortunadamente nosotros no tenemos esa vacuna acá en LCH, pero usted si está interesado en esta vacuna puede ir a vaccine, como la palabra vaccine.gov, vaccine.gov, y es la palabra en inglés de vacunas, vaccine, y ahí puede encontrar donde le pueden poner la de Pfizer, la vacuna de Pfizer. And then we can also help you find a place that administers Pfizer here at LCH as well. Y también si viene a la clínica por una cita o algo o quiere pasar a preguntar, nosotros le podemos decir a dónde usted puede obtener
la vacuna de Pfizer también. And Pfizer, again, can be administered to kids over 12 and over. Y recuerde una vez más que Pfizer también se la pueden poner a los niños a mayores de 12 años, a partir de 12 años y mayores. Wonderful. So thank you so much for your time today. Is there any other information that either one of you wants to share with those watching? Muchas gracias por la información que provieron el día de hoy. ¿Hay alguna información extra que le gustaría compartir con los que están viendo la transmisión? I think that if you're worried about the vaccine or you have any questions, some of the best people to talk to are your providers. So really, if you have questions or fears, really talk to your providers about it so you can get accurate information about the vaccine. Yo creo que lo principal es que si tiene cualquier duda o pregunta acerca de la vacuna, la mejor persona con la que puede platicar acerca de estas dudas es con su doctor de cabecera, con su proveedor médico. Entonces, nada más especialista médico. Así que si tiene cualquier pregunta, nada más platica con los especialistas médicos, con su doctor de cabecera y con mucho gusto le podemos responder. Yeah, and no question is a dumb question. So just make sure you come and ask the questions that you feel will make you more comfortable or any questions you have regarding the vaccine. Recuerde que ninguna pregunta es una pregunta mala o que no se pueda hacer. Cualquier pregunta es válida, así que pregunte y con eso le podemos brindar toda la información que necesite acerca de esta vacuna. Wonderful. So, as we said in the beginning, if you have any questions after watching this, feel free to leave the question in the comments. Así como dijimos al principio, si tienen ustedes alguna pregunta después de ver este video, ahora que ya no estaremos en vivo después de esto, por favor déjenla en la sección de los comentarios. And thank you so much for joining us today, and we hope you all stay safe. Y para los que estuvieron con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros y espero que estén a salvo y se mantengan a salvo también. Hasta luego.